La paz y la gracia del Señor sobre todos ustedes en esta hermosa y maravillosa mañana. Hoy es jueves 28 de octubre. Se nos acabó el año. Casi. Jueves 28 de octubre. Estamos estudiando a Gálatas. Estamos disfrutando de este tiempo bien especial en la presencia de Dios y en su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por esta hermosa mañana. Este bello día que tú nos regalas. Gracias por este tiempo hermoso para poder venir delante de ti a glorificar tu nombre, a engrandecer tu nombre y a bendecirte, a escuchar tu voz, a entender tu palabra. Venimos delante de ti para pedirte que tu misericordia y tu gracia nos inunde en este día, en el resto de esta semana. Que tu misericordia esté sobre nosotros, que seamos llenos de tu sabiduría para tomar decisiones correctas, para movernos, para tomar decisiones, para hacer cosas, para retenernos de hacer cosas que no debemos hacer. Sabiduría para vivir, sabiduría para agradarte, que tú nos puedas usar, que haya gente que pueda conocer de ti a través de nosotros, que haya gente que pueda saber quién tú eres y qué son las cosas de tu reino a través de nosotros, que nos observen, que podamos hablarles, que podamos testificarles, enseñarles el Evangelio de Jesucristo en toda su belleza, que podamos ser ministros del reino en esta tierra, en este tiempo, en esta situación. Llénanos de tu gracia, Señor. Permítenos conocerte y experimentarte. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en Gálatas. Estamos estudiando esta carta hermosa. No es una carta larga, pero una carta bella. Y en esta carta ya sabemos, Pablo está literalmente regañando a la iglesia, los está corrigiendo a las iglesias de esta región, porque habían venido unas personas aparentemente de Jerusalén a predicarles que el evangelio que Pablo les había enseñado era muy bueno, pero le faltaba algo. Lo que le faltaba eran reglas. Era un evangelio que necesitaba ser... había que añadirle al evangelio de Cristo que Pablo había mostrado unas reglas adicionales, porque no es solamente creer en Cristo, sino que había que tener esfuerzo personal. El judaísmo se había convertido, recuerda que estamos hablando del judaísmo, se había convertido en una religión de esfuerzo personal, básicamente igual que todas las religiones del mundo. Las religiones de esfuerzo personal dicen que yo me gano el favor de la entidad, un Dios o lo que fuera, el universo, lo que sea que usted quiera inventarse. Son religiones hechas de acuerdo a la semejanza humana, en donde el hombre es el que logra obtener. El cristianismo, el evangelio de Cristo dice que el ser humano está imposibilitado de agradar a Dios. Imposibilitado de agradar a Dios, no hay manera. Y vamos a ver hoy, Gálatas es uno de los lugares donde Pablo lo explica. De hecho, esto lo vamos a ver el martes que viene, la porción donde él dice, pues, ¿para qué sirvió la ley? La ley sirvió para mostrarnos nuestro problema, para mostrarnos que nosotros creemos que podemos llegar. Nosotros montamos la torre de Babel para subir al nivel de Dios. Y Dios tuvo que confundir a los hombres y decirle, ustedes están mal, ustedes no saben lo que están hablando. Ustedes no pueden llegar a mi nivel. Aquí está mi ley. Trátalo. La respuesta del Antiguo Testamento es que el hombre no puede. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que la diferencia de la religión cristiana, del evangelio bien predicado, es que nosotros no alcanzamos nada. Cristo lo alcanzó todo por nosotros. Por eso no es por obras, es por gracia. No es por obra, es por gracia. Cristo lo alcanzó todo por nosotros. Nosotros nada podemos alcanzar. Y eso es algo que en el corazón del ser humano no cabe. No quiero que otro sea el protagonista de mi vida. Quiero ser yo. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, cuando esta gente llegó allí a predicarle a los Gálatas que había algo más aparte del evangelio que Pablo les había llevado, le predicaron un evangelio falso. Y ahí es que Pablo
escribe esta carta muy molesto, muy frustrado. Ya vimos en el capítulo 2 cómo Pablo comienza a defender el evangelio. En esta ocasión, defendiendo el evangelio que él había predicado. Capítulo 2 de Gálatas, Pablo dice, este evangelio, de hecho el capítulo 1 y el capítulo 2, este evangelio, primero les dice a ellos, no hay otro evangelio. Y es tan fuerte que dice, si yo mismo me la parezco y le explico otra cosa que yo le dije, de lo que yo le dije primero, yo soy maldito de Dios. Y esta gente que ha venido por ahí a hablarle cosas diferentes que están dañando el evangelio, son malditos de Dios. Así de fuerte. Y luego Pablo hace su primera referencia, ya la vimos, la defensa de lo que él habló. Decía, a mí me lo explicó Cristo mismo por revelación. Cuando él fue tumbado del caballo en el camino de Damasco, Cristo mismo me tumbó. Y después tuve un retiro por 3 años y allá Cristo me dio discipulado. Y entonces cuando vine a Jerusalén, aclaré lo que yo entendía del evangelio con los apóstoles de Jerusalén. Nada nuevo me dijeron. Lo que Pablo está diciendo, así que esta gente que vino por aquí, de parte de Jerusalén, diciendo que tienen algo nuevo, son unos mentirosos. Los quieren llevar a una esclavitud otra vez, de sistemas de hombres. Pablo entonces ahora en el capítulo 3, que fue lo que leímos el martes, la primera porción, la próxima cosa que Pablo le dice es, vean que cómo ustedes conocieron a Cristo. ¿Acaso yo llegué donde ustedes y les dije, primero tienen que hacer A, B, C, D, F, y cuando hagan todas estas cosas, entonces Dios los acepta? Escuche. Tienen que hacer A, B, C, D, F, y entonces Dios los acepta. Esa fue la pregunta que le digo, Eca, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó para creer otra cosa? Si yo claramente les presenté a Cristo. Y dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Fueron cosas que tuvieron que hacer para agradar a Dios y entonces que Él los aceptara. Les he dicho antes, y es bien importante, los hermanos católicos que me escuchan tienen que estar bien claros en esta parte. La Iglesia Católica, ejemplo, y otras iglesias lo hacen mucho, inclusive algunos evangélicos hemos hecho lo mismo. Cristo puso la gracia ahí para todos nosotros, pero hay que hacer. Y yo sigo acumulando gracias. Y cuando acumule todas esas gracias y me muero, si acumulé suficiente, me gano el cielo. En el caso de la Iglesia Católica, si no me gano lo suficiente, pues voy al purgatorio para acabar de purgar, pagar por aquello que mis gracias, mis rezos, mis ofrendas, mis promesas no pudieron pagar. A lo último, ¿quién paga mi salvación? En ese sistema la pago yo. O la pagué con gracias. Cristo me da la entrada, pero yo me gano mi salvación. ¿Está escuchando? Cristo me da la entrada por la cruz, pero yo me gano mi salvación. Si por alguna razón no logré acumular lo que pagaba mi salvación, entonces me voy al purgatorio. ¿Okay? Así que en ese sistema, ¿okay?, yo pago mi salvación. Pablo dice, venga, pero ustedes creyeron, ustedes recibieron el Espíritu por hacer o por creer. No solamente dice en el momento en que te convertiste, dice, oye, y habiendo comenzado por el Espíritu vas a acabar en la carne. Habiendo comenzado creyendo, ahora de todas maneras entiendas que tienes que retener tu salvación haciendo. Tú no la pagaste ni tú la retienes, a ti te la regalaron. ¿Okay? Y yo les dije, y bien importante, porque aquí es que fallamos todos. Pastor, usted está diciendo que entonces no hay que vivir en santidad. Me regalaron la salvación y yo no la retengo, me la retiene Dios. Bueno, lo que pasa es que si tienes la salvación, tu vida expresa lo que tienes por dentro. Fíjate que Pablo, la manera en que Pablo habla del Evangelio es el Espíritu. ¿Quién te suministró el Espíritu? ¿Y cómo te quedas en el Espíritu? Porque cuando el Espíritu está aquí, mi vida es diferente. Pero la santificación no es para salvarte, es el resultado de tu salvación. Escúchame, la santificación no es para salvarte. Tú no te portas bien para que te dejen entrar al cielo. No. Tú te portas bien porque ya te dieron entrada al cielo. Cuando el Espíritu Santo viene a morar a ti, Él comienza a cambiarte de adentro hacia afuera.
Y el proceso de cambio, de tú dejar de pecar, dejar de mentir, dejar de fornicar, dejar de adulterar, todo ese tipo de cosas, proviene de que ahora te están cambiando. Fíjate que una ley externa, que es lo que realmente tiene que ver con el judaísmo, una ley externa de haz y no hagas, lo único que probaba era que tú no la puedes cumplir. Lo repito, una ley externa de haz y no haces y haces y no haces, lo único que puede probar es que tú no la puedes cumplir. No hay manera en tu fuerza, en tu mente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llenos de la naturaleza pecaminosa. Nuestro corazón es rebelde contra Dios. Así que la única manera de seguir a Dios es que Él se te meta por dentro y te cambie el corazón. Así que para que Dios se meta por dentro, lo primero que tienes es que limpiarte. Así que Él vino y perdonó tus pecados, no por lo que tú hiciste, sino porque Él quiso. No porque tú hayas hecho algo. Esa es la pregunta de Pablo, versículo 2 del capítulo 3. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Fue que ustedes hicieron algo y entonces Dios les concedió el Espíritu? ¿O fue que ustedes creyeron en que Cristo ya había bregado con tu problema y recibiste lo que Dios te regaló? Y entonces la próxima es tan importante. Y ahora que comenzaste recibiendo el Espíritu por gracia, ¿piensas que lo vas a retener por las obras? ¿Acaso Dios te dio la primera y tú te ganas las demás? Fíjense que ese es el asunto que les dije. En muchas iglesias cristianas, la católica y algunas evangélicas predican lo mismo. ¿Ok? Entonces Pablo está diciendo aquí, no. Dice, fíjate Pablo hablando del presente, es el versículo 5, aquel que os suministra el Espíritu, aquel que te da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, aquel que hoy, ahora, te provee el Espíritu Santo del corazón y produce milagros en tu vida, su providencia y su gracia. La pregunta de Pablo es, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Eso que leímos el martes pasado es crucial. Pablo dice, ¿cómo tú conociste a Dios? ¿Cómo vas a terminar? ¿Y cómo vives hoy? Y las tres preguntas son retóricas y la respuesta siempre es no. No es por las obras de la ley. No es porque alguien me dio unas cosas externas para hacer y si yo las cumplo, me gano a Dios y me gano la salvación. Y si las cumplo, me quedo con la salvación. Y si no las cumplo, lo pierdo todo. Eso no es lo que dice. Por eso el Evangelio de la Gracia es tan difícil para el ser humano, porque el ser humano no puede entender que Él no sea el protagonista, que Él no sea el protagonista de su bien. El ser humano quiere decir que es Él el protagonista de su bien. Y Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. El protagonista de tu bien, el protagonista de mi bien es Dios. Y Él no va a compartir esa gloria. Bien, te repito, eso no significa que vas a vivir por ahí descuidadamente, porque eso sería irte del legalismo donde tú te ganas tu salvación al liberalismo donde tú vives como te da la gana porque Dios te salvó. No, eso no tiene nada que ver. Esto está mal. Aquel que ha sido lleno del Espíritu que Dios suministra por gracia es aquel que entonces está libre para obedecer. Eso te lo he repetido y te lo he repetido porque creo que es una de las cosas más hermosas que te puede pasar en la vida. Este es el Evangelio de Dios. Vamos a una porción hoy en donde Pablo primero tiene que convencer a los judíos que están allí en la iglesia de Corinto, de Gálatas. Esta gente vino a predicar esto y le predica a toda la iglesia, una iglesia que tiene paganos, los que vienen del paganismo, los que vienen del judaísmo. Y viene y les dice, ese evangelio de Pablo está deficiente, le falta algo, es que además de ustedes creer en Cristo, tienen que hacer esto. En este caso les dijeron, tienen que volver al judaísmo, tienen que circuncidarse, tienen que comer cosas según dice la ley judía, tienen que guardar estas fiestas. Y para todos los efectos le están diciendo a todo el resto del mundo. Básicamente le están predicando al resto del mundo que para ser cristiano tiene que convertirse al judaísmo. Es como si hoy en día la iglesia cristiana tuviese que servir al judaísmo. Por eso a mí me molesta y me preocupa tanto el montón de iglesias con el montón de motivos y cosas judías y todo judaizante y se cambian hasta los nombres. Iglesias protestantes, evangélicas, cristianas.
llevando todas las fiestas y todos los ritos. ¿De dónde? Si tú saliste de allí, exactamente eso es lo que Pablo está diciendo a los Gálatas. ¿De dónde? ¿Qué fiesta ni qué tres cuartos? ¿Qué? Eso se acabó. Eso era para el pueblo judío. Y eso apuntaba a Cristo. Cuando Cristo vino, todo eso fue cumplido. Entonces, Pablo va a hablar ahora a la iglesia. Este es el próximo argumento. Fíjense que van varios argumentos. El próximo ahora es, y se lo trae específicamente a los judíos, porque obviamente cuando esta gente vino a predicar esto, los hermanos de la iglesia de Gálatas judíos les era muy fácil volver al judaísmo. Esa es su cultura. Para ellos era sencillo. Para los gentiles iba a ser un problema serio. Así que Pablo tiene que volver donde los judíos, porque podían ponerse a hacer fuerza en la iglesia. Bueno, si esto es lo que los apóstoles de Jerusalén dicen, esto es lo que hay que hacer. Y era mentira, los apóstoles de Jerusalén no estaban diciendo eso. Y entonces Pablo tiene que tocar el tema con los judíos. Una de las cosas importantes de los judíos era, nosotros somos el pueblo escogido. Eso escúchalo bien, porque eso se lo dijeron los fariseos a Jesús. Porque nosotros somos los hijos de Abraham. Somos el pueblo escogido porque somos los hijos de Abraham por descendencia. Recuerda que aquí está la descendencia escrita en toda la Biblia. Cuando usted va a los libros, comienzan en muchos sitios la genealogía conectando a Abraham con David, con el pueblo. De hecho, Mateo lo hace para conectar a Abraham con David, con Jesús. En términos humanos, la genealogía era importante para saber que eran hijos de Abraham. ¿Por qué ellos querían estar seguros que eran hijos de Abraham? Porque Abraham había recibido una promesa de que la descendencia de Abraham era la bendición del mundo. Ellos querían ser parte de esa descendencia. Y Pablo los destruye. Aquí que viene. Del versículo 6 al 18, Pablo va a decir específicamente esto. Les voy a decir algo, hermano. Estos muchachitos que vinieron de Jerusalén a decirles que para que ustedes tengan las promesas de Dios, tienen que ser parte del pueblo judío con sus costumbres y con sus reglas, para seguir siendo parte del pueblo de Abraham que tiene la promesa. Pablo les dice, les voy a decir una cosita. Abraham no recibió la promesa. Escuche, Abraham no recibió la promesa por hacer A, B, C, D, F. Y luego que hizo todo eso, Dios le dijo, bueno, como cumpliste conmigo, ahora te doy la promesa. Dice, no. Abraham recibió la promesa por gracia. Abraham creyó en la promesa y recibió su salvación. Se lo voy a explicar ahora. Abraham recibió su salvación. ¿Recuerden? Yo les dije al principio de Gálatas cuando estábamos hablando, justificación. Esa palabra es importante en los escritos de Pablo. Justificación significa un término legal. Estoy frente a un juez y cuando pasan juicio de algo, me declaran culpable o inocente. Declarado inocente es declarado justo. Justificación es declarado inocente. Pero delante de Dios hemos dicho que nosotros ya somos culpables. No hay ni uno solo, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que cuando nos paremos frente al trono de la gracia, tú y yo vamos a ser declarados culpables, a menos que haya ocurrido una transacción y nos declaren a nosotros los culpables de pecar, nos declaren inocentes o justificados. Y la pregunta de la Biblia es, para tú tener tu vida eterna, para tú permanecer frente a Dios por la eternidad, tienes que ser inocente de pecar. ¿Cómo tú te justificas? ¿Porque hiciste cosas buenas? ¿O porque alguien lo hizo por ti? La ley es, tú hiciste cosas buenas. Pues tienes que ser perfecto. Y el Antiguo Testamento completo prueba de que no podemos serlo. El que trate de justificarse por la ley va a quedar muerto. La paga del pecado es muerte. Porque en algo tú y yo fallamos. En algo no somos perfectos delante de Dios. Si es por mi esfuerzo, voy a morir. Pero si fue por el esfuerzo de otro y yo me escondí ahí, yo voy a vivir. Entonces, la pregunta es, aquí está Abraham. Todavía el pueblo de Israel ni siquiera se ha formado.
Todavía no ha salido de Egipto, para aquellos que no cogieron Escuela Bíblica 101. Abraham, fueron casi 5 siglos antes de que el pueblo saliera de Egipto y llegara al Sinaí con Moisés y allá le dieran la ley. Si Dios justifica a los hombres por cumplir la ley, Abraham está muerto. Pero la Biblia dice, lo voy a leer ahora, que Abraham fue justificado. ¡Wow! Antes de que Cristo ni siquiera estuviera en el horizonte, Abraham fue justificado. ¿Qué creyó Abraham? Abraham creyó en el Evangelio. Te lo voy a explicar. Abraham creyó el Evangelio. Te lo voy a leer hoy. Que a Abraham le dijeron, a ti y a tu simiente va a venir alguien, un descendiente tuyo. A ese le voy a dar la promesa. Y dice Abraham, estaba mirando los cielos, las estrellas. Y Dios le dijo, ¿tú ves esto? Así será tu descendencia. Y a ti, a tu simiente, a tu descendencia, le voy a dar esta promesa. Y Pablo nos explica hoy, esta es una de las cosas más bellas. Es bien difícil de entender cuando no tienes este background, pero te lo estoy trayendo para que lo leamos ahora. Y le dice Pablo nos dice, y cuando Abraham estaba mirando las estrellas, 5 siglos antes de que Israel existiera y se diera la ley, Abraham, Dios lo saca afuera y dice, tú ves esas estrellas, así va a ser. Así va a ser el pueblo que te voy a dar, tu descendencia. Pero a ti, a tu simiente, a tu descendencia, yo le voy a dar todo esto. Le prometió a él. Y Pablo nos explica. Y a un hijo, a una simiente, a una descendencia, dice. A ese Dios le prometió toda esa gente. Y Pablo nos explica que ese día, escúchame, que Dios le está diciendo a Abraham, a ti, a tu descendiente, dice, ese día a Cristo se le prometió toda esa gente. Y en ese momento dice que Abraham le creyó a Dios. ¿Qué creyó Abraham? Solamente es como cuando tú coges una cortina, hay mucha luz afuera y adentro hay mucha oscuridad, y abres un poquito la cortina y entra un rayito de luz. Abraham no sabía todo lo que tú y yo sabemos, que Cristo vino, murió, resucitó, ascendió y nos dio la gracia. Abraham no ha visto nada de eso todavía, pero escuchó a Dios decir que el mundo sería bendecido por un hijo de él. Y dice que Abraham creyó. Y dice, y le fue contado por justicia. Abraham fue salvo por la fe el día que le creyó a Dios. Un evangelio futuro. Lo mismo le tiene que haber pasado a Adán y Eva. Cuando Dios le dijo a Eva, y tu simiente le romperá la cabeza a Satanás. Si Eva le creyó a Dios, Eva está en el cielo, porque fue justificada por su fe. Y Pablo le dice a los de Gálatas que no le crean que la salvación es por la ley, porque Abraham fue salvo 4 siglos antes que la ley viniera. Porque nadie puede ser salvo por cumplir reglas. Nadie es salvo por cumplir reglas, porque la ley lo que dice es que las tienes que cumplir todas a la perfección. Y resulta que el día que Dios nos dio la ley, aunque fue para hacernos entender nuestro problema, nos metió en un sayo de maldición. Porque todo el que no cumple la ley es maldito de Dios. Y Cristo vino a hacernos libres de la maldición de la ley. Cristo vino a redimirnos, éramos esclavos de la ley, y Él vino a sacarnos de ahí, decir, no más tratar tú. Yo lo cumplo todo por ti, yo te regalo esto, yo me meto dentro de ti, para que ahora de tu corazón salga servir a Dios. Pero no por obras, porque yo lo hice en ti. Por eso yo quiero que tú entiendas que cuando esta gente vino a predicarle a los Gálatas, que es por creer, no es solo por creer, tienes que hacer cosas. Por eso Pablo estaba tan sacado por el techo, por eso Pablo estaba tan molesto, porque es una distorsión asqueante del Evangelio de Cristo. Una distorsión asqueante del Evangelio de Cristo.
Pablo, todo esto que yo te acabo de explicar, Pablo lo lleva en secuencia. Bien importante que entiendas que aquí Pablo cita, yo creo que son como 5 o 6 lugares diferentes del Antiguo Testamento, porque en este momento le está hablando, yo me lo imagino hablándole a los judíos de la iglesia, a los que conocen el Antiguo Testamento, saben los lugares. Y Pablo va citando Antiguo Testamento, citando para probarles que Abraham creyó por fe antes de que la ley existiese. Y dice, si ustedes son hijos de Abraham, que este es el cantazo más grande, si ustedes son hijos de Abraham, hijo de Abraham es el que cree en Cristo. Hijo de Abraham es el que cree en Cristo. ¿Ok? Hijo de Abraham no es el que hace la ley, porque Abraham no la tuvo que hacer para recibir la gracia de Dios. Eso el Señor mismo se lo dijo a los fariseos. De estas piedras pueden salir hijos de Abraham. No me vengan con esa bobería. Pablo después en otro lugar lo dice, que hijos de Abraham son los hijos de la fe. Lo dice aquí también. ¿Okay? Tú quieres ser hijo de Dios, tú quieres ser parte de la promesa de Abraham. Abraham no obtuvo la promesa por hacer cosas, la obtuvo por creer. Literalmente creer en Cristo. Él no tenía toda la revelación que tú y yo tenemos, pero él creyó que en su simiente toda la tierra sería bendecida. Él creyó el evangelio. Como te dije, igual que Eva y Adán, si creyeron que la simiente de la mujer se iba a romper la cabeza de la serpiente, ellos creyeron el evangelio. De que venía uno, aquel que estaba siendo señalado por la ley, señalado por los ritos, señalado por los profetas. Venía uno que iba a cumplir por ti, por mí, toda la ley. Y luego de cumplirla, iba a echarse encima nuestro pago de ley. Iba a ir a la corte y el juez le iba a echar nuestra culpa a él encima. Y él la iba a pagar en una cárcel que se llamó la muerte. Y cuando la pagara completa, iba a ser libre de la cárcel como cualquier persona es libre de la cárcel. Al tercer día Cristo resucitó. Y dice la Biblia que Él fue muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Murió para pagar mi culpa, pero cuando la pagó completita lo libraron de la cárcel. Al tercer día salió de la tumba. El día que Él salió de la tumba, tú y yo quedamos justificados. Porque lo que yo tenía que pagar, ya lo pagó otro. Y si yo lo puedo creer, soy hijo de Abraham. He creído el evangelio y ahora ando feliz, en paz para con Dios, reconciliado con Dios, redimido de la maldición de la ley, de hacer para ganarme mi salvación, de montar mi torre de Babel para subir hasta el cielo, que es que nunca voy a llegar, y Dios tuvo que bajar para elevarme. Ese es el evangelio. Déjame leértelo. Voy a leer del capítulo 3 del 6 al 18. Por favor, con todo lo que te he dicho, trata de entender. Pablo es bastante complicado de entender, pero yo creo que lo puedes seguir ahora. Voy desde el 5 para que veas por dónde él viene caminando. Él está regañando a los de Gálatas. Oye, aquel que os suministra el Espíritu, el Dios que te da hoy en tu vida presente, el Espíritu, y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír? Por la fe. ¿Lo hace por tu trabajo o porque creíste en la obra de Cristo? ¿Ok? Entonces, escúchame bien. ¿Okay? Escúchame bien. Entonces, después que dice eso, ahí mismo comienza. Así, Abraham, versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pablo no se lo está inventando. Pablo está citando Génesis 15:6. Ahí comenzó a citar. Inmediatamente los creyentes judíos de la iglesia tienen que haber abierto los ojos. Ahí nos está citando el Pentateuco. Nos está citando Génesis. Y allí dice que Abraham creyó, no hizo, creyó, y le fue contado por justicia, le fue contado por justificación. Abraham fue salvo
por gracia. Escúchame, salvo por gracia, el día que le creyó a Dios allá en el Antiguo Testamento. Cuando la gente pregunta, venga, los del Antiguo Testamento, ¿cómo ahora son salvos? Todo el que creyó en la promesa de Cristo es salvo por gracia. Salvo por gracia. Ese texto nada más es para explotarle la cabeza a cualquiera. Abraham creyó a Dios, Génesis 15:6. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pablo basa básicamente Romanos, Gálatas. Pablo lo basa en ese texto, es importante. Abraham no ha dicho absolutamente nada, solamente creerle a Dios. Y con eso fue salvo. Y busca la historia de Abraham a ver si no cometió error. Después de esto fue que tuvo a Ismael adulterando con Agar. Y Dios siguió, le dio 4 pescozones. La disciplina fue brutal, pero mantuvo la promesa. Yo no te estoy diciendo para que te vayas a pecar, pero tienes que entender la gracia. Si fuera por ti y por mí, ninguno es salvo. Jamás nadie llega a ningún sitio ni a primera base. Si no fuera porque Dios intervino, porque Dios bajó y Dios se mete en nuestro corazón y nos hace cambiar nuestra vida. Pero si es por nosotros, mire, no te dan 1000 vidas para ser perfecto. Y Él por su gracia ya pagó todo el precio de tu pecado y te salvó. Y lo único que dice es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sabed por tanto, aquí Pablo diciéndole a los judíos de la iglesia, sabed por tanto, escuche, que los que son de fe, los que creen, estos son los hijos de Abraham. Que no te creas que eres hijo de Abraham porque naciste en Israel. Los que crean en Cristo, esos vienen, esos son los hijos de Abraham. Pablo básicamente está saltando al pueblo de Israel, está yendo para atrás en la historia. Y la Escritura, 8, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Le está diciendo a los judíos de la iglesia, estos hermanos gentiles que tienes aquí al lado no son justificados porque hagan nada, ni porque dejen de comer cerdo, ni porque vean el sábado, ni porque se vistan de tal o cual manera, no, ni porque se circunciden. Déjame esa bobería ahí, deja esa bobería. Dios previendo que había de justificar a los gentiles por la fe, le dio de antemano la buena noticia a Abraham. ¿Qué significa buena noticia, hermano? Evangelio. Le dio el evangelio a Abraham diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cree en esto, porque de esa manera que tú crees, esta es la buena noticia, que el mundo está hecho un desastre. Lea Génesis 6, el mundo está hecho un desastre, violencia, muerte, destrucción, violaciones, inmoralidad, crisis. Este es el mundo. Esto fue lo que el mundo se ganó cuando me dio la espalda. Pero te doy una buena noticia, que te voy a dar un hijo, una simiente, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Lo que Abraham hizo fue el primero entre muchos. Dios previendo que le iba a dar gracia, dice que había de justificar por la fe a los gentiles. Le dio la buena noticia, le dio la buena nueva, le dio el evangelio a Abraham. Versículo 9, de modo que los de la fe, los que hemos creído, son bendecidos, escuche, con el creyente Abraham. Miren cómo Pablo lo llama, el creyente Abraham, no el hacedor Abraham, no el perfecto Abraham, no el santísimo, brutal, super ungido, mega creyente Abraham. Digo, mega cristiano Abraham, no, el creyente, el que creyó, con sus defectos, con sus virtudes, el que creyó, el creyente Abraham, los que son de la fe. Pablo está retando la iglesia de Gálatas. No son los que son de las obras, los que son de la fe. No los que tienen que hacer para ganar su salvación. O hacer para mantener su salvación. No. Estos son los que creen en Cristo. Los que ahora tienen el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios los santifica. Y viven en santidad por el Espíritu, pero no por ellos. Si fuera por ellos, se pierden. Si fuera por nosotros, nos perdemos. Si es por nosotros, mire su vida, mire para atrás. Si lo hemos probado vez tras vez, un día, una semana, un mes que nos alejamos de Dios, empezamos a pecar inmediatamente. Eso somos nosotros. Tenemos que andar agarrados del Espíritu, el que os suministra el Espíritu, agarrados del Espíritu para no salir a la calle a hacer 20 barbaridades. Eso somos nosotros.
Es que ni la Biblia nos lo está diciendo para que entendamos cuál es nuestra condición, pero nosotros conocemos nuestra condición. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de hacer para ganar su salvación se han puesto bajo maldición. ¿Qué maldición? Maldito el que no hace. Mira, lo voy a leer ahora. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Lo voy a repetir. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están ya bajo maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No hay ser humano que logre hacerlas todas. Y la ley decía, después que no las dio completa Moisés, eso él lo dice en Deuteronomio. Eso está en Deuteronomio 27 a 26. Después que él le repite la ley al pueblo, le dice, y tienes que estar y hacerlas todas. Fallas una, eres maldito. ¿Y cuál es la maldición? La muerte. La paga del pecado es muerte. Así que Dios dice, esto es, tú quieres estar conmigo por la eternidad. Tú quieres ser parte de mi reino. Tú tienes que ser perfecto como yo soy perfecto. Ser santo como Dios es santo. Aquí está. Mira, esta es mi santidad. Y para ustedes, israelitas, mi carácter lo voy a traducir en esto, en este tipo de religión, en todo esto. Metan mano. Y Moisés dijo, maldito será si no lo logra. Y Pablo dice, bueno, es que nadie lo puede lograr. ¿Cómo lo sabe? Porque hubo profetas que lo dijeron. Y que por la ley ninguno se justifica, versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, dice Pablo. Que por la ley no hay ninguno que lo logre. Eso es evidente, dice Pablo. Es evidente porque escrito está: el justo por la fe vivirá. El que va a ser justo, el que van a declarar inocente, va a lograr vivir eternamente por la fe, porque cree, no porque hace. Y ahí él está citando a Habacuc. Los profetas menores, ya después de haber visto cómo el pueblo había hecho o no hecho la ley, el desastre del pueblo que había sido llevado cautivo o iba a ser llevado cautivo en el momento de Habacuc, por causa de no cumplir la ley. El mismo Habacuc dice, porque es que el justo por la fe es el que cree en Dios. No hay manera. Por la fe lo que Dios va a hacer, por la fe las promesas que Dios le dio a Abraham. Porque si es por la ley, esto es una carga, esto es una maldición. No hay manera. No hay manera. Y hago. Y todos los días tengo que hacer. Y todos los días me tengo que reprimir. Y todos los días me toca el puño. Y pescozones. Y tratar. Y siempre en una esquina fallo. No hay manera. Porque por la fe, por la ley, por las obras, ninguna persona será. No hay manera de ser perfecto por la ley. Versículo 12. Y la ley no es de fe. Hacer no es lo mismo que creer, dice Pablo. Todo esto es para los judíos de la iglesia. Le está dando un estudio bíblico brutal. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciese estas cosas vivirá por ellas. No el que creyera en estas cosas, el que las hiciese vivirá por ellas. Y ahí está citando a Levíticos 18. Pablo dice, mira, en todo momento, cuando nos dieron la ley de Moisés, decía, maldito el que no las hace todas. Y el único que puede vivir es el que las haga todas. Pero los profetas mismos dijeron, no hay manera, solamente vas a vivir por fe, por la ley no hay manera. El justo por la fe vivirá. El justo, ¿quién es el justo? El justificado. El que Dios declara inocente, vive por las obras. No por las obras, sino por la gracia. ¿Ok? ¿Están viendo a Pablo cómo lleva la secuencia? Por favor, no se me pierdan. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ahí Pablo ha establecido la diferencia entre la ley y la fe. Entonces mire qué hermoso lo que viene ahora. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos sacó, y redención es el término de esclavo. Una persona esclava. Por eso más adelante vas a ver a Pablo aquí en Gálatas diciendo, después que ustedes han hecho libre, quieren volverse a ser esclavos de los hombres. Dice, wow, él le llama a la ley de Dios esclavitud. Es que es así. Porque la ley de Dios es buena para mostrarme a Dios.
pero es mala para mí, porque es una esclavitud de la cual yo no puedo salir, una esclavitud que me mata. Dice, Cristo nos redimió, nos compró y nos sacó de nuestro estado de esclavo de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La maldición es la muerte. Hecho por nosotros maldición. Él tomó mi lugar. Él se echó mi maldición encima. Dice, porque escrito está, nuevamente, en Deuteronomio otra vez, maldito todo el que es colgado de un madero. Deuteronomio 21. Porque hasta en la ley estaba escrito cómo iba a ser el cambio. La solución estaba allí. En el capítulo 21 de Deuteronomio estaba puesto, maldito es el que es colgado en un madero. Maldito el que no cumple toda la ley. Y Dios vino y dijo, tú eres maldito porque no cumples la ley. Pero yo voy a agarrar esa maldición y se la voy a echar encima a Cristo. Y lo cuelgo en un madero. Y ahí se llevó la maldición con él y te hizo libre a ti para la gloria de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús, este es el Evangelio, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Miren cómo Pablo brega con toda la historia. Por eso es tan importante leer la Biblia y conocer la historia. Nos muestra a Abraham antes de que el pueblo de Israel se fundara y antes de que recibiera la ley. Nos muestra a Abraham escuchando a Dios y creyéndole a Dios de que él y su hijo iban a recibir un universo de gente, una multitud que no se puede contar. Ese es el regalo de la promesa. Promesa a Abraham. Dios tuvo que traer un hombre, Abraham, para que fuera el linaje de él mismo que venía a la tierra. Y después viene la ley. Pero aquí en la ley le dicen a los hombres, te la estoy dando para que conozcas quién es Dios y cuál es su santidad, pero tú no vas a llegar, tú no llegas. No hagas de esto tu Babel, no hay manera de que tú llegues al cielo. Y esto se convirtió en una maldición para los hombres, porque nos hizo entender que no teníamos la capacidad. Dice, pero entonces el hijo de Abraham, que nace acá, se metió en un madero y agarró toda esta maldición y nos liberó de ella, para que la promesa de Abraham fuera para todos nosotros. Mire cómo Cristo saltó, cumplió, quitó la ley. Y la promesa de Abraham le llegó a toda la humanidad. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, lo que se dio allá atrás, alcanzase a todos los gentiles. A fin de que por la fe, no por obras, recibiésemos la promesa del Espíritu. Mira cómo, y aquí voy a hacerlo bastante rápido porque aquí habla de ese momento en que Dios le dio la promesa a Abraham, que también se la dio a Cristo. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Cuando se hace un pacto, nadie lo puede romper. Y Dios hizo un pacto con Abraham antes de la ley. Y dice, ahora bien, versículo 16, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. Y dice Pablo aquí, no dice y a las simientes, a los muchos hijos, no dice como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo, dice Pablo. Pablo en ese momento nos está dando una explicación teológica brutal. Pablo está diciendo, aquel día que Abraham lo sacaron afuera para mirar las estrellas, ¿ok? Y le dijeron, a ti y a tu simiente les voy a dar toda esta gente. Pablo está diciendo, no le dijeron a ti y a todos ellos, no, a ti y a tu hijo le voy a dar todo esto. Y Pablo dice, ¿saben quién era ese hijo? Cristo. A Cristo le fue prometido. Yo quiero que usted sepa que en Hebreos dice, creo que es Hebreos 12 dice, que Cristo, no es Hebreos 12, o sí es Hebreos 12. Bueno, dice que Cristo sufrió todo lo que sufrió en la muerte porque tenía puestos sus ojos en la recompensa, que éramos nosotros. Cristo fue a la cruz mirando la promesa que habían hecho el día que Abraham salió al campo. Porque allí Dios Padre le hizo la promesa a Abraham y a su simiente. Te voy a dar a toda esta gente.
El día que Cristo subió a la cruz, tu carita y la mía estaban allí. Y dice que Él fue con gozo a su muerte, porque Él fue mirando lo que le iban a dar a ti y a mí. Si eso no te vuela la cabeza, yo no sé qué más te va a volar la cabeza. Antes de que tú nacieses, antes de que tú hicieses algo bueno o algo malo, ya Dios te había prometido a Cristo. Y cuando Cristo sube al madero a hacerse maldición, es de tu maldición la que se echó encima y dijo, yo me la voy a echar encima y la voy a sufrir porque lo quiero conmigo, porque lo amo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, los hijos de Abraham, los que creen, no se pierdan, no tengan maldición, sino tengan vida eterna. Tengo ganas de salir corriendo ahora, brincar. Esto es el Evangelio. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, a Cristo. Pablo lo dice, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, Pablo dice, el pacto previamente ratificado por Dios allá, para con Cristo. Escuche por favor, este texto es demasiado importante. El pacto previamente ratificado. De hecho dice que hay un momento en Génesis donde Dios le ratifica el pacto a Abraham. Y es una cosa bien hermosa, bien extraña. Es un animal cortado por el medio en dos pedazos y la antorcha va pasando por el medio. Es una cosa bella. No tengo tiempo ahora. Pero aquí ya te lo están diciendo. Fue ratificado. El pacto, ese pacto que Dios hizo con Abraham allá y con Cristo. Mira cómo lo dice. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Aquí ni siquiera habla de Abraham. Con Cristo dice. La ley que vino 430 años después. O sea que Pablo está hablando de que se ratificó el pacto para con Cristo antes de que la ley fuera dada por Moisés. 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Repito, el pacto que fue previamente ratificado por Dios para con Cristo. 430 años después, cuando vino la ley no lo abroga, la ley no rompe ese pacto. Pacto que Dios hizo con Abraham fue una ratificación a Cristo. Tú vas a recibir todo esto. Versículo 18. Porque si la herencia, ¿qué es tu herencia y la mía? La vida eterna. Porque ¿cuál es la maldición de esta vida? Morirse. Esto que nos ponemos viejos, nos ponemos feos, arrugados, de que nos dan enfermedades, de que hay maldiciones, de que hay crisis, de que hay problemas, de que esta vida es bien difícil, que es bien intensa. Todo es por causa del pecado. ¿Cuál es la herencia de Dios? Que va a arrancar todo esto, que va a ser cielo nuevo y tierra nueva. Vamos a vivir con Él como al principio, en gracia y paz por toda la eternidad. Versículo 18, porque si la herencia es por la ley, si la herencia es, le está diciendo a los muchachos de Gálatas, si la herencia, si tú vas a recibir esta bendición de Dios, porque haces y haces y haces y cumples y cumples y cumples, ya no es por la promesa. Ya no es por lo que Dios le dijo a Abraham aquella noche, diciéndole a Abraham por primera vez y ratificándole a Cristo. 430 años antes de que la ley llegara, una promesa de que su simiente, su Hijo, Cristo Jesús, iba a darnos bendición a toda la tierra. Pero si esa herencia, ese regalo, esa gente, esa vida del reino ya no es por la ley, entonces ya no es por la promesa. Pero Dios, dice Pablo, vamos a estar claros, Dios le concedió esa herencia. Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Pablo le está diciendo a los judíos de la iglesia de Gálatas, estos vinieron por ahí a decirte que tenías que cumplir con la ley para alcanzar las promesas. Yo te vengo a decir que la ley no tiene nada que ver con la promesa. La promesa Dios se la dio a Abraham antes de que la ley siquiera existiese.
La promesa fue a Abraham y la promesa fue porque él creyó. Y como Abraham creyó, le fue contado por justicia. Y esa era la promesa para todos los descendientes de Abraham. Que todo el que crea en Jesucristo recibe la vida eterna. Fíjense qué clase de argumento está usando Pablo para ir en contra del legalismo. El mismo que tenemos que usar nosotros para no atrevernos a predicar legalismo en nuestras iglesias. ¿Ok? Porque cada vez que predicamos legalismo, tú te salvas o tú te mantienes por lo que tú haces, no por lo que el Espíritu hace en ti. Fíjate que lo que el Espíritu hace en ti no lo haces tú, lo hace el Espíritu. El Espíritu te cambia el corazón y te hace obediente, pero al fin y al cabo fue el Espíritu el que te cambió. Pero toda vez que predicamos el esfuerzo personal, detachado de la gracia del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, estamos dañando el Evangelio. Estamos construyendo una Babel para nosotros subir y eso no funciona. Eso trae confusión y muerte. Dios descendió y Él nos levanta. Y la iglesia tiene que estar clara y creer en eso a pesar del día bueno, en el día bueno y a pesar del día difícil. Dios es bueno a pesar de nosotros. La gracia de Dios. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra demasiado hermosa. Gracias porque nos permites entender que lo que tú has hecho por nosotros es más bello de lo que nosotros mismos comprendemos. ¡Qué belleza! ¡Qué gracia! Antes de decirnos cuál era nuestro problema, ya habías provisto una solución. Antes de mostrarnos con tu ley cuál era nuestra crisis, el por qué estábamos destinados a la muerte, ya nos habías provisto una solución. Y ya habías puesto en acción esa solución, porque Abraham era salvo, justificado por la fe. Aún antes de que Cristo se trepara al madero, ya Abraham había sido salvo creyendo en Cristo, sin conocer su nombre, sin saber quién ni cuándo. Igual los profetas, tu palabra dice que muchos de ellos miraron de lejos y no pudieron en su tiempo de vida ver lo que ellos tanto estaban hablando, que no comprendían del todo, pero lo creyeron, lo creyeron. Hebreos 11 hablan de la fe de los grandes hombres, que creyeron aún sin ver. ¿Pero qué fue lo que creyeron? Cristo. Creyeron a Cristo, que tú ibas a bendecir todas las naciones de la tierra. Todas las naciones que después aparecen allá en Apocalipsis 5 cantando frente al trono del Cordero. Dice que gente de toda tribu, lengua y nación cantándole al Cordero entronado e inmolado. Al Cristo, al que se le dio la promesa de toda esa gente. Él subió al madero mirando toda esa gente, gozoso por el premio que tenía delante, dice tu palabra. Por la recompensa, la que tú le habías prometido desde antes de la fundación del mundo y la ratificaste el día que le hablaste a Abraham. El día que el Dios Padre le habló a Abraham, ratificó la promesa a Cristo. ¡Wow! ¡Qué cosa más fuerte y bella! Gracias por tu salvación. Gracias por salvarnos. Gracias por salvarnos. Gracias, 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 gracias. Gracias por redimirnos de nuestro pecado, por darnos entrada a pesar de nosotros. Que podamos entender que salimos hoy a la calle libres de la condenación del pecado, libres de la muerte y de la maldición, libres para servirte, libres para obedecerte. Y has puesto tu espíritu en nosotros. Tu palabra dice que tú suministras tu espíritu por los que creen. Y creemos hoy que lo vas a suministrar para que hoy vivamos libres de pecado, libres de la ley, libres para obedecer. Esa es nuestra función, que podamos vivir para tu gloria en este día. En el nombre de Jesús. Amén. La paz de Dios sobre ustedes. Espero que hayan recibido mucha palabra hoy, que haya sido de mucha bendición. Por favor, denle share si les gusta, si cree que ha sido de bendición y puede bendecir a otros.